Y aquí, como puedes observar, aquí el tráfico, como tenemos ahí el Musel, pasan camiones cada poco. La verdad que camiones para arriba y para abajo, porque ahí cogerían la Y hay un tráfico aquí siempre de la de Dios. Mira, otro camión que va por ahí. Continuación aquí, mira, continuación aquí tienes la prueba, mira, esta carretera misma. ¿Cuánto hay que está presupuestado para pasar esos túneles para llevar el tráfico todo por abajo hasta la autopista? Y sigue aquí, mira, sigue con esta carretera aquí. Va a ser que entra un gobierno, entra uno, sale otro, marcha otro y esto sigue, ¿vale? Según los cálculos de ellos, unos 1.100, 1.200, 1.300 camiones diarios. Ellos calculan unos 300.000, que a mí parece que son algo más de 300.000 camiones lo que pasan por aquí. Esto es un goteo constante, bueno, no hay goteo ni nada, es constante el paso de camiones por aquí. Lo primero, la contaminación, que significa, porque aquí estamos hablando de camiones pesados, ¿no? Camiones con prácticamente casi todos ellos de gasoil, ¿no? Así que lo primero, lo que es la contaminación, ¿no? Es un añadido más al grave problema que tenemos en la zona, ¿no? El tráfico de camiones pesados y todo tipo de vehículos, ¿no? Eso sería lo primero, ¿no? Y luego la seguridad, ¿no? No sé, yo no sé qué otras zonas de Gijón puede haber todo este tráfico pesado, ¿no? Excepto de esto, del Príncipe de Asturias. Así que es un problema añadido a la contaminación, ¿no? Más contaminación.